Peter, un veterano en su campo, procede a dar los buenos días desde el plató de Action News, anunciando que extrañas siluetas se ciernen sobre la superficie de la metrópoli gótica. Han pasado 2 semanas desde el estrambótico siniestro de la mansión Wayne, que dejó tras de sí un reguero de caos y destrucción, destacando la desaparición de Harvey Dent, fiscal del distrito, quien presuntamente falleció durante el altercado, aunque la policía siga sin tener noticias de un cuerpo entre los escombros. Desde aquella fatídica Nochevieja, la situación en Gotham ha tomado un rumbo mucho más extraño de lo habitual, el cual pasará a comentar su compañera, Summer Grayson, desde las consternadas y confusas calles de Burnside. Summer jamás se había sentido tan amenazada en toda su vida. Era de día y estaba rodeada de personas, pero la energía que desprendían todos ellos y aquellas turbulentas callejuelas, derruidas y sucias como un vertedero, era como verse rodeada de nativos. La examinaban como hace el buitre con su comida, aunque se tomasen la molestia de responder sus preguntas. No, ninguno creía que Batman fuera responsable de los extraños acontecimientos ocurridos esos días, decían algunos. Él nunca se dejaba caer por allí, pero estaban convencidos de que lo habían visto. ¿A quién?, preguntó la reportera. Pues a Harvey Dent, claro. ¿Que no estaba muerto?, cuestionó uno. Eso es lo que dice la telebasura, respondió un anciano. Pero él sabía la verdad. Dent estaba limpiando las calles. Lo vio con sus propios ojos. La afirmación del afable hombre pasó desapercibida ante sus vecinos, acostumbrados a sus mentiras y a protagonicen a un fantasma o a la imagen de Jesucristo en un vaso de café. Poco a poco, la presencia de Summer y su equipo quedó en tercer plano, reemplazada por los conflictos de aquellos vecinos, debatiendo sus posturas sobre la situación. Era real, era falso, era un héroe, era un villano, etc. Uno afirmaba que había vuelto al barrio para limpiarlo, mientras que otro decía que Dent no hablaba con nadie, evadiendo a toda persona o cámara. Tan ceñidos estaban todos en la discusión que solo Summer y su equipo escucharon un tiroteo vecino, pillados desprevenidos. Por supuesto, la turba ya estaba acostumbrada a ello, aunque no vieron venir la siguiente pregunta por parte de su entrevistadora. ¿Por qué, hipotéticamente, algunos creen que Harvey Dent está haciendo lo correcto? Entre el silencio, emergió el testimonio de un adolescente. Una mañana recibió un paquete anónimo repleto de billetes, suficientes para reformar su casa. Eso sin contar los bidones de alimentos que han recibido otros de sus vecinos, o el cómo algunas casas han sido atacadas y derruidas como si se tratase de alguna clase de advertencia. ¿Lo era? Posiblemente. ¿Que se hizo más confusión entre los presentes? También. Quizás todo esto sea cosa de su moneda, aventuró una señora. ¿Cuál moneda?, preguntó la confusa reportera. Se dice que cada vez que algo bueno o malo va a pasar en el barrio, se puede escuchar el rechinar de una moneda. Ella no lo ha escuchado, porque el barrio está repleto de ruidos de todo tipo, pero amigos suyos aseguran haber oído el volado de una moneda de vez en cuando, aunque jamás sepan de dónde viene. «Es mentira», chilló el viejo de antes. «Es verdad», defendió el chaval de antes. Entre gritos y protestas, la producción de Action News se vio obligada a cortar la transmisión y volver con Peter, impresionado y alarmado por las enigmáticas declaraciones de una muchedumbre confundida.
Ante los hipotéticos avistamientos de Dent, relató, también se han reportado ataques en el East End, puente conector entre Gotham y Burnside, conformado por antros de todo tipo. Se especula que una figura fantasmal se ha infiltrado en varios de los locales con intenciones todavía por... Noticia de última hora. La cifra de fallecidos a causa del psicotrópico fiebre ha aumentado a 64. La mayoría, menores de edad, mostraban síntomas previos como... Bárbara Gordon ya había visto suficiente televisión por hoy. No podía permitirse más distracciones. La casa de Harvey, en Gotham, seguía tan impoluta como siempre. Exploró su sala de estar con la ayuda de su silla de ruedas, en busca de cualquier detalle, señal o pista que sugiriese que aquel hombre había estado allí. En cambio, lo único que encontró fueron los frutos del fracaso, representándose en una serie de fotografías y retratos que plasmaban aquello que poseyó una vez y que ahora se le había arrebatado de sus manos junto a su llama guerrera, extinta como la vida de Harvey. Su peinado, o, mejor dicho, peluca, se había esfumado también, dejando tras de sí una melena corta y oscura, acompañada de unas ojeras carentes de maquillaje y labial. Pese a su situación, el departamento seguía ayudándola, o al menos su padre, el comisario Gordon, cuyos pasos rompieron el miserable silencio que la rodeaba. Había cumplido lo pactado, expresó, que le esperaría 20 minutos. Ya llevaban el doble allí. Harvey no iba a volver. Eso si es que sigue vivo en primer lugar, claro. Aquel padre no buscaba desanimar a su hija, pero necesitaba que volviera al presente, en vez de revivir el pasado. Como no, Bárbara guardó silencio. La verdad es que no había hablado desde que salió del hospital. El comisario trató de inventarse alguna excusa que pudiera levantar sus ánimos. Quizás lo que necesitaba era estar lejos de allí, porque visitar aquella casa no le haría ningún bien. Quizás necesitaban unas largas vacaciones a ese sitio que les gustaba tanto. ¿Cómo se llamaba? No podía pensar. Entre que debía acostumbrarse al manejo de la silla de ruedas, el bajarla por las escaleras del edificio sin soporte para minusválidos, y el tener que hacerse a la idea de que aquella era su hija, su pequeña, y que él no podía hacer nada en verdad, estaba... Una distracción le obligó a guardarse otra frustración más en su pecho, protagonizada por McGonagall, quien, a partir de ahora, escoltaría a Bárbara día y noche por órdenes suyas. Sí, eso era justo lo que ambos necesitaban, escuchar las quejas absurdas de un incompetente. Comí, se me han caído las llaves en una tapa de alcantarilla mientras trataba de sostener mis rosquillas. Comí, no sé cómo llegar a X dirección. Si no fuera por su posición, Gordon habría hecho todo él mismo, pero fue McGonagall, precisamente, quien le recordó cuál era su rango en el cuerpo policial, cuando le advirtió de que se le necesitaba cuanto antes en la plaza de Gotham. Algo sobre un anuncio, o una reunión, o ambas cosas. Pero esa no era la clase de noticia que quería escuchar. En su propia agenda mental, Gordon aguardaba la llegada de otra clase de noticia. Todo empezó hace unos días, cuando vislumbró una extraña reacción en cadena protagonizada por un número cada vez más creciente de celebridades. Según Action News,
Si bien la criminalidad ha ido en aumento desde fin de año gracias a los Jokers, a los cuales trata de contener lo mejor posible, pareciera que el hombre de a pie quiere ignorarlos a toda costa. Esto es porque empresarios como Ferris Boyle o Chuck Cox están desertando las calles como si sus vidas dependieran de ello. No solo quieren huir de Gotham, sino que también quieren llevarse consigo todos sus beneficios y contactos allá donde vayan ahora. No le daría importancia de no ser porque varios de esos nombres están conectados con el ventrílocuo y su club nocturno, ya sea como fieles asociados o carne de cañón, por así decirlo. Y todos ellos han puesto pies en polvorosa, poco a poco, como si tratasen de huir de algo o de alguien. El comisario ya sospecha quién puede estar detrás de esto y está convencido de que no es el fantasma de Harvey Dent, pero eso da igual, pensó Gordon. Si alguien tiene que atrapar a Wesker, será él. Aunque eso signifique desmantelar a todo el departamento de pies a cabeza y enchironarlos a todos, él se asegurará de que el ventrílocuo pague por sus crímenes. Pero, ¿será capaz de hacerlo? ¿Puede confiar en sus propios instintos, guiados por aquella imagen de Bárbara, descolorida y vacía, anclada a ese trasto móvil por Dios sabe cuánto tiempo? Quiere hacerlo todo tal y como dicta el libro, pero aquello es Gotham. ¿Y si el libro requiere ser escrito desde cero, con otro enfoque, otra mentalidad, otro reglamento? El comisario, perdido en sus pensamientos, había ignorado por completo las explicaciones de McGonagall sobre aquella reunión. Poco le importaban, la verdad. No podía parar de pensar en su hija y en el trabajo, o en el trabajo y su hija. Era lo mismo. A bordo del coche patrulla del obeso oficial, desordenado y maloliente, los tres iban de camino a la plaza, viéndose obligados a repeler cualquier urgencia que sonase desde la radio del coche. Una de ellas solicitaba la presencia de refuerzos en comisaría. Le habrían prestado atención inmediata de no ser porque aquella voz, lejana y mecánica, pertenecía al teniente Bullock. Hastiado de su situación, Bullock pensó en arrancar la radio de su puesto y estrellarla contra la ventana de la sala de interrogatorios. Aquella noche había sido un asco, acudiendo a llamadas aburridas y desesperantes e incapaz de echar unos cuantos tragos en su antro favorito. Podría matar a alguien con sus propias manos, y el desgraciado que lo acompañaba podría ser el espécimen adecuado. No es que no se lo mereciera. Ya lo había visto antes. En Burnside se le conoce como Zex, aunque la base de datos solo lo reconoce como un chulo y traficante de 3 al cuarto, con alguna que otra conexión gracias a ese antro de mala muerte que posee, el cual ahora estaba vacío y destrozado. De hecho, fue el propio Zex quien acudió a la policía, entregándose y confesando todos y cada uno de sus crímenes. El por qué era algo confuso. Según él, había sufrido 2 ataques aquella madrugada, utilizándolos para justificar su aliento pasado a alcohol barato y el haberse meado encima. Aún así, el teniente seguía sin entender lo que ocurrió con su rostro, ahora convertido en una pizza de pepperoni. Era una visión tan grotesca que casi llamaba la atención de Bullock. Casi. A regañadientes, Bullock empezó el interrogatorio. ¿Por qué él?, pensó. ¿Cómo echaba de menos la bebida? Lo que escuchó
fueron un montón de tonterías inconexas e ilógicas. Zex dijo que un gato se había infiltrado en su local y que los había atacado a todos. A las bailarinas, a los trabajadores, al barman, a él, etc. Bueno, no era un gato. Más bien, era una mujer, vestida de gato, sí, pero una mujer. Así como Selina Kyle, preguntó el alcohólico. Debía ser una broma. Esa chifrada falleció poco después de Navidad. Debe ser cosa de una imitadora, concluyó Bullock. ¿Qué más pasó? Ella, la mujer gato, solo le preguntó una cosa. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el tipo? El de la televisión, el de la bufanda verde, el anciano ese afeminado. ¿El acertijo?, inquirió el policía. Sí, ese era, afirmó el criminal. La gata quería saber cómo se llamaba en realidad, quién era, dónde vivía, qué comía, etc. ¿Por qué se lo preguntaba a él de todas las personas?, rememoró Zex. Porque, según ella, es uno de los empresarios más privilegiados del East End. Él lo sabe todo, lo oye todo y lo ve todo. Zex admitió que conoce casi todos los trapos sucios de Burnside, pero, qué pena la suya, precisamente no sabía nada de ese detective. Una lástima, pero le pasa a todo el mundo, incluso a los mejores, ¿no? Entonces, ¿sabe dónde están localizados los Jokers, Oso Bullock? ¿O Batman? Hombre, eso es información confidencial que no puede ir dando a cualquiera, se defendió el labrador. Sí, información que podría costarle una litera en Chirona de por vida, si no se la dice detalle por detalle al policía que tiene ante sus ojos. A menos, claro, que no sea más que un charlatán que ni siquiera sabe dónde está parado. Haciendo caso omiso de la insinuación del policía, Zex siguió rememorando el primer ataque. Recordó la reacción de aquella mujer cuando trató de enfrentarla. Sus ojos, sus gritos y sus garras le atravesaban sin cesar, aunque tratase de protegerse la cara con sus propias manos. Aún recuerda cómo volaba la sangre, carne y otras cosas que se le habían metido en los ojos. Creyó que, cuando esa loca se cansó y se marchó, podría recuperar el aliento o, como mínimo, buscar un botiquín en su despacho para curarse. Cuando dio con él, también dio con un sonido. En el barrio se decían cosas sobre el borado de una moneda. Si lo escuchaba, tenía que echarse a correr o lo alcanzarían. ¿Quiénes?, preguntó Bullock. Zex ignoró la pregunta, rememorando lo que vino a continuación, con pavor. Fue ellos. Ellos se invitaron solos a su despacho. Al igual que esa demente, llevaban una máscara. Bueno, en realidad sus rostros estaban cubiertos de vendajes, junto a unos anteojos
negros y sombreros a juego, pero se entiende el punto. Lo que no puede entender del todo, y lo que aún le da escalofríos, es lo que vino después. Se le preguntó si era más de cara o cruz. Eso le dijo él. Ellos. Él no respondió y, bueno, lanzó una moneda al aire. La lanzaron, sí, y empezó a hablar. Desearía que no lo hubiera hecho porque era su voz. Voces. Empezaron a decirle que aquello era una apuesta, un todo o nada. Ellos solo eran unos recolectores que venían a cobrar una deuda, bomberos que habían venido a apagar un incendio, sea lo que sea que significase eso. Pero eso no le dio miedo. Era su forma de hablar, de explicar las cosas. Lo que le ocurriría a él si perdía la apuesta. No lo dijo de forma directa, pero sus fines eran claros como el cristal, anunciados con falsa modestia, como el veterinario que está a punto de dormir a un perro. Parecía todo tan real y tan falso a la vez, como un acto mágico de esos de la tele. Por miedo a una represalia, decidió elegir cruz. No vaya a ser que elija cara y sea una trampa. ¿Por qué lo mira así? Podría haber sido una trampa, que él no es tonto. Bullock tampoco lo era, y ya comprendía por dónde iban los tiros, pero seguía faltando algo. Una explicación lógica, tal vez, y lo que vino lo desconcertó más aún. Resulta que Zex eligió bien, o eso le dijo aquel hombre, cuya voz se había transformado, como si perteneciese a otra persona. Lo conocía, o eso decía. Sabía de su reputación y de su trabajo en Burnside. Sabía que era un ganador y su premio era el siguiente. Abandonaría Burnside, iría a la jefatura de policía de Gotham y se entregaría. Confesaría todos sus crímenes y cumpliría condena en Blackgate. Resumido en pocas palabras, tendría una segunda oportunidad para vivir. ¿No era maravilloso? El criminal palideció como la nieve al relatar esto último, teniendo dificultades para relatar el desenlace de ese juego. ¿Segunda oportunidad? No tardó mucho en comprenderlo cuando ellos, y cita textualmente, reclamaron su premio de consolación, equilibrando la balanza. Así que ese era el porqué una de las muñecas de ese ratero estaba cubierta de toallas, vendajes y papel. No le importaba pudrirse en la cárcel, decía Zex. Solo quería estar lejos de esos dos. ¿De la gata y el apostador?, preguntó Bullock. No, de ellos. De él. Ellos, él, ellos. Ah, casi se lo olvidaba. Había otra razón por la cual tenía que estar allí. Tenía que entregar un mensaje. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se le ha olvidado. Bah, al demonio. Burnside es territorio de dos caras, o por ahí iba la cosa. ¿Dos caras? ¿Así se hace llamar el de la moneda?, interrogó el policía. Muy bien. Bullock ya había tomado notas de todo, o al menos de la lista de compra que tenía que hacer aquel día. Había pasado mucho tiempo con ese infeliz. Que otro se preocupe de él, pensó. Genial. Más vigilantes, como si con uno no tuvieran más que suficiente. Debería celebrarlo con un trago.
Chip Shrek vació su copa con un brusco movimiento, devolviéndosela a esa atractiva azafata que lo atendía. Improvista de licor, la camarera tuvo que abrirse paso entre la multitud e irse en busca de más vasos. Toda aquella gente, reunida en la plaza de Gotham, sostenía uno. Ancianos, jóvenes, etc. Cada uno hacía gala de la misma copa de cristal verde, cubierta de diminutos signos de interrogación transparentes. Era un diseño horrible, pero a nadie le importaba. Alarmados y desesperados, los ciudadanos de Gotham pedían a gritos que su salvador hiciera acto de presencia. Clamaban la ayuda de aquel que salvó la Navidad, el que siempre estaba dispuesto a tenderles una mano en tiempos de necesidad. El discurso de Chip era más falso que un billete de $3, pero conseguía apelar a los corazones de los ignorantes, suplicantes de milagros y regalos. Entre ellos, los Gordon mantenían sus cabezas cabizbajas, a diferencia de McGonagall, que aplaudía expectante junto a la impaciente multitud. Chip notó que su discurso se alargaba sin parar, así que cortó por lo sano, más preocupado de ingerir sus pastillas con alcohol, y cedió el escenario al mejor detective del mundo. Una orquesta, recibida con aplausos, celebró la estelar aparición del Acertijo, quien debía emerger de detrás de una enorme cortina verde. Pero los segundos pasaban y nadie aparecía. Para cuando su héroe se hizo presente ante ellos, tanto espectadores como músicos enmudecieron, impactados por aquella desalentadora visión. Decir que el ataque de fin de año había dejado secuelas en el anciano no hacía justicia a su nuevo aspecto. Era perturbador. Con ayuda de su bastón, sus pasos imitaban los movimientos de un ser humano y fracasaban en el intento, produciendo en su lugar un caminar torcido, lento y mecánico. Su traje, renacido gracias a empresas Shrek, era idéntico a su atuendo habitual, pero mucho más inmaculado y colorido que el anterior, representando su nueva posición económica y social en Gotham. Pero no era suficiente para ocultar sus imperfecciones físicas y psicológicas. Quizás se debía al hecho de que, por primera vez, todos los presentes pudieron ver su auténtico rostro en público. Su bufanda seguía abrazándose a su cuello, pero los anteojos y bombín característicos del detective se habían esfumado por completo, reemplazados por unos vendajes que cubrían gran parte de su pelo y cráneo, aunque fuesen incapaces de cubrir su penetrante mirada, que estremeció a muchos de los presentes. Esos ojos, abiertos como platos, estudiaban todo lo que le rodeaba con rápidos e incesantes movimientos. Para cuando el Acertijo llegó al medio del escenario, el único que seguía aplaudiendo era el propio Chip. Tenía que hacerlo. Después de todo, era su nueva mascota mercadotécnica, mucho más amigable que esa enorme cabeza de gato. Fue el chico de mechón blanco quien se percató de la ausencia de aquel objeto en el tejado de empresas Shrek. ¿A dónde había ido?, se preguntó. Le recordaba mucho a su nueva amiga, igual que esa bufanda de por ahí, envuelta alrededor de una señora obesa. Aquella era su sexta redada, y no le hacía gracia jugarse tanto el pellejo en un solo día, pero ahora tenía 2 bocas que alimentar, y está seguro de que puede darle un mejor uso a ese pañuelo que a aquella mujer. Bueno, a su bufanda y a su billetera y a la del resto de ciudadanos reunidos en la plaza. Poco o nada le importaba lo que su jefe hiciera allí mismo, la verdad. El Acertijo
trató de hablar. Quiso hacerlo, pero ningún sonido emergió de sus cuerdas vocales. Era como si su extravagante y irreverente personalidad hubiera fallecido en la mesa de operaciones del Hospital Mercy. El silencio incómodo de la multitud no le ayudaba, y mucho menos aquellas tarjetas prefabricadas para dirigirse a la muchedumbre. ¡Qué tontería! Él sabía exactamente lo que tenía que decir, pero había algo más en su interior. ¿Miedo? ¿Enfado? Ellos no lo entenderían. Nadie lo haría. ¿Cómo se supone que debería sentirse si lo único que ve es a Batman? Un Batman a la derecha, otros dos a la izquierda y un centenar al frente. Todos mirándole a la cara con esos ojos sin vida, como un lobo que aguarda a su víctima antes de abalanzarse sobre ella y devorarla, como en aquella pesadilla. Basta. No había abandonado el hospital para sufrir otro ataque de pánico. Estaba allí para dirigirse a su audiencia sobre lo ocurrido en fin de año, sobre cómo los Jokers u otros criminales disfrazados de Batman atacaron la mansión Wayne, atentaron contra su vida y la de muchos otros y alguien acababa de llamarlo farsante. Y luego otro lo tachó de cobarde, inútil, payaso, estúpido, idiota, charlatán, patético, mentiroso, tramposo. Insultos que se clavaron en su cerebro como cuchillas, congelándolo como una estatua. Allí se quedó, tratando de mantener la compostura y recobrar sus sentidos, ignorante de que, a la hora de la verdad, nadie le había dirigido la palabra. El mismo Chip empezó a preguntarse, de hecho, si había sido buena idea organizar todo aquello tan pronto. Claro, el alcohol empezó a sacar sus facetas menos inteligentes, pero su adecuado pensamiento no estaba lejos de la verdad. Pensó en acercarse y quitarle el micrófono de sus manos. Quiso dirigirse a los buenos ciudadanos de Gotham y disculparse por aquella embarazosa situación, más para salvar su propio pellejo que el de su mascota y... Haciendo uso de todas sus fuerzas, el decrépito anciano arrojó aquel puesto de micrófonos contra el suelo, provocando espasmos y asombro entre la ciudadanía, que le vio retorcerse iracundo ante ellos como una serpiente venenosa, susurrando una palabra sin parar. Batman, Batman, Batman. Entre escupitajos y dolor, el acertijo declaró que la culpa de todo eso era, es y siempre será de Batman. ¿No es curioso que, nada más aparecer él, todo en Gotham fue de mal en peor? El ataque del Bicentenario, la candidatura de Cobblepot, las cabalgatas del circo del Triángulo Rojo, las hipotéticas maquinaciones de un muñeco de madera... Todo era un gigantesco rompecabezas y la única respuesta era Batman. Sí, él combate a sus criminales, pero también los crea y también los mata. Y luego crea otros nuevos y vuelve a matar, hasta que gente como Max Schreck, el humilde ciudadano de pie, se ve envuelto en medio del fuego cruzado. ¿Qué es redondo y pervertido? Un círculo vicioso, como el que él protagoniza. Al parecer, estaba señalando a un hombre cualquiera del público, lo que alarmó a unos cuantos. Pero, poco después, apuntó a otra persona con su bastón, y luego a otra, y a otra más. Ese de ahí podría ser Batman, dijo, o aquella persona de por allá, o incluso ese de allí.
¿Cómo se la pasa un enterrador mientras trabaja? De muerte. Y eso es lo que era Batman. La respuesta a una pregunta que nadie preguntó. Un trabajador sin contrato. Un sheriff sin placa. Pero ya no más. Ya no más. ¿Qué hora es cuando un murciélago gigante se sienta sobre una moto? Hora de comprar una nueva. Y un insecticida también. Él o cualquier otro vigilante que le siga los pasos será cazado, arrestado o balaceado si es necesario. Y aquel o aquellos que cumplan con su deber y aporten a su causa justa serán recompensados como corresponde. ¡Patrañas! ¡Se ha vuelto loco! Gordon, abriéndose paso entre la muchedumbre, no estaba dispuesto a permitir más tonterías por su parte. Él no era el comisario de policía, no tenía autoridad alguna para dar esa clase de órdenes. No. Él está por encima de su diminuta placa, respondió el Acertijo. Él estaba allí para proteger a los buenos ciudadanos de Gotham de una maldición que, francamente, ya había durado demasiado. Y si Gordon o sus hombres no estaban dispuestos a cooperar, buscaría otros medios para curar esa enfermedad, como, por ejemplo, el despedirle. ¿Quién demonios se cree que es?, farfulló el comisario. Debería subir allí arriba y ponerlo en su lugar como corresponde. Debería pensar en Bárbara. McGonagall la acompañaba, pero si la abandonaba ahora, en ese lugar, con toda esa gente, no podía permitirse empeorar aún más las cosas. Sin ceder a la riña, Gordon prefirió marcharse, aunque no logró escapar de las acusaciones del detective. Aquí lo tienen, damas y caballeros, el brazo fofo de la ley, experimentado en darle la espalda a sus problemas. Menos mal que un auténtico policía seguía en pie, dispuesto a sacrificarse para ayudar al prójimo. Lo único que veía y escuchaba la gente eran las palabrerías de ese picapleitos. Podrían haber pensado más en las acciones que veían que en lo que estaban escuchando. Pero, en el fondo, solo querían volver sanos y salvos a sus casas. Ir al supermercado sin correr riesgos de ser envenenados o volatilizados. Y si había alguien que decía conocer una solución, ir a raíz del problema, estaban dispuestos a escucharle y aplaudirle de ser necesario. Y eso hizo aquella incompetente comunidad. Solo uno de ellos guardó la distancia. Camuflado entre los aplausos, ni el Acertijo ni Shrek se percataron de su presencia ni de su intensa mirada. Desde lo ocurrido en su mansión, Bruce Wayne decidió enfocarse en su labor como Batman a tiempo completo, y eso implicaba recurrir a nuevos métodos, nuevas estrategias y nuevos disfraces. Pero, en ocasiones como esa, desearía seguir portando el manto del murciélago solo para subir allí y... Abandonando el circo, Bruce, oculto a plena vista, no paraba de pensar en el discurso del Acertijo. Sus palabras resonaban en su mente con malicia, atormentándole. ¿Un círculo vicioso? No era la primera vez que lo pensaba, pero empezaba a creérselo. Cuando volvió a su coche, resguardado por Alfred, y acudió a su opinión, lo único que recibió fue una respuesta más confusa aún. ¿No lo son todos los trabajos?
De regreso en la Batcueva, el murciélago estudió las palabras de Alfred y el acertijo al unísono, las primeras repitiéndose sin cesar en su mente, las segundas repetidas al unísono a través del batordenador, reproduciendo sin parar el discurso matutino del detective. ¿Cuándo el trabajo se convierte en adicción? ¿Lo era ahora mientras ponía a prueba las notas que tomó el otro día? ¿Lo era ahora cuando experimentaba con un nuevo modelo de capucha? Debería apagar eso, interrumpió Alfred. Los murciélagos se están asustando. En cuanto a su nuevo juguete, no está nada mal. ¿No le parece que esas orejas son demasiado pequeñas?, sugirió el anciano. Bruce, examinando las dos largas estalagmitas durante unos segundos, desvió la mirada y marchó hacia su zona de trabajo, cambiando la transmisión por su herramienta de búsqueda. Hasta ahora, ningún análisis visual, auditivo o descriptivo había servido para dar con el expediente del acertijo. Nada de relativos, ni zonas de estudio, lugares de acogida, nada. ¿Habrá borrado toda la información durante su época de oro?, preguntó Alfred. Puede ser. Sea como sea, el acertijo hace honor a su nombre, concedió un justiciero cada vez más frustrado, depositando su consternada mirada sobre una de sus fotos archivadas. ¿Por qué tenía que ser hoy, de todos los días de la semana? El atardecer sonrosado tiñe de rojo el inquietante rostro de Scarface Scarelli, acompañado por su siempre leal mano derecha allá donde vaya. Juntos analizaban el estado de un pequeño local ubicado en el East End de Gotham. Puede que antes perteneciese a Zex, pero no dejaba de ser una extensión más de su imperio, otro de sus hilos de telaraña repartidos por toda la ciudad, ahora relegado a un siniestro total. Sus órdenes eran sencillas. Zex, tienes que administrar este antro y mantenerme informado de todos los negocios que sucedan en él. Tráfico de drogas, de personas, lo que sea. Ambos se llevarían sus partes del pastel y tan amigos. Era un trabajo fácil de mantener, construido a prueba de idiotas. Y ahora, uno de sus locales Craven Burnside había quedado hecho trizas, junto a su punto de venta de la fiebre. Y justo hoy, que había preparado una reunión con ese encrenque de Shrek. Por momentos deseaba darle la razón a su patoso acompañante, aunque lo odiase. Deberían haberse ido a Texas o a Montana. Cualquier pocilga era mejor que Gotham. Encima, todos empezaban a abandonarle. «Oh, pero es que Batman amenazó con matarnos», le dijo uno. «Cobardes, supersticiosos, nenazas. ¿Es que él era el único con un buen par para plantarle cara?» Wesker respondió la pregunta con adulaciones infantiles. Era, después de todo, el más poderoso de Gotham. Sí que lo era, sí. Y después de que aniquilasen a esa rata de Shrek y tomasen su negocio, lo serían aún más. ¿A quién le importa un rey sin cabeza? Esa era una pregunta que no esperaban oír por ningún sitio. Pese al desconcierto inicial, no tenían ninguna duda. La voz provenía de una mujer. ¿Ella había hecho todo eso? ¿Estaba allí para matarlos?, preguntó Scarface. Menudo
Acto de cobardía. Batman ni siquiera es lo suficientemente valiente para enfrentarlo cara a cara. Tiene que depender de un tercero para terminar el trabajo. No sabe si sentirse halagado o insultado. Tras una intensa búsqueda, encontraron el origen de aquella hipnótica voz. Pertenecía a esa loca de la tele, Selena, o algo así. Sí, la sonrisa de oreja a oreja y los ojos penetrantes podían incomodar a cualquiera, pero Scarface está por encima de esos trucos baratos. Wesker no podía decir lo mismo. Temblaba de pavor, viendo cómo aquella mujer gato, recostada sobre unas columnas de metal, meneaba su látigo como un péndulo, preparada para atacarlos en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo llevaba allí arriba?, preguntó el títere. El suficiente, respondió ella. Sabía que, tarde o temprano, el verdadero dueño del local se dejaría caer por allí. ¿Y ella cómo podía saber? ¿Se lo había dicho un gato o algo? ¿Y para qué lo estaba esperando de todas formas? Si es trabajo lo que busca, quizás puede ofrecerle un hueco en su establecimiento, siempre y cuando... Con un rápido movimiento, Catwoman agitó su látigo y le arrebató la marioneta al rechoncho ventríloco. Debieron abrir fuego cuando tuvieron la ocasión. Ahora, Scarface no sentía las piernas y empezaba a preocuparse, pero solo un poco. No tanto como Wesker, quien sujetó el arma caída de su jefe y apuntó sobre su cabeza con la esperanza de encontrar la forma de esa mujer gato. Por desgracia, existían 3 problemas. Primero, su silueta se camuflaba muy bien con la oscuridad. Segundo, podría lastimar a su jefe si abre fuego contra ella. Y tercero, no sabe cómo disparar un arma. Todo eso es trabajo de su jefe. Sin su arma, lo único que poseía el títere era su don de la palabra. Si lo que busca es dinero, puede dárselo, pero matarle no servirá de nada. En serio, tiene como otras 40 copias de sí mismo en casa, y si mata a su mayordomo, la diana sobre su cabeza será tan grande que ya ni siquiera podrá esconderse entre la basura. Pero no buscaba matarlo ni lastimarlo, respondió ella con una carcajada. Solo quería asegurarse de tomar las riendas de la situación, y nunca mejor dicho. Ya basta de chistes malos. Desea hablar con él porque quiere hacerle una oferta que no podrá rechazar. Todavía está en fase de desarrollo, pero está segura de que, con su apoyo y recursos, podrán llevarlo a cabo. ¿Vale? ¿Y de qué se trata? ¿Extorsión? ¿Secuestro? ¿Fraude? Para sorpresa de Scarface, las ambiciones de esa charada eran mucho más banales. «Asesinato», dijo. Son puras patrañas. Allí estaba, como si se tratase del inicio de un mal chiste. Un dependiente, un médico y un policía charlando en una tienda, debatiendo sobre leyendas urbanas. Y no era cualquier tienda, era su tienda, tematizada tras la celebridad más importante de Gotham, Batman. Como dependiente de semejante santuario, estaba acostumbrado a toda clase de clientela. Algunos venían en son de paz y compraban algún objeto de coleccionista, mientras que otros, vestidos como payasos, trasteaban todo lo que veían. Esto último había ocurrido 4 veces en lo que llevaba de mes, y creyó que
si llamaba a la policía, obtendría algo de protección, por ser quien es. En cambio, lo único que había obtenido era un debate y aún estúpido. Lo que empezó siendo una firma de formularios, muy pronto se convirtió en una pequeña comunión conformada por ellos tres. El policía, que llevaría su caso, que se identificaba como McGonagall o algo así, y el médico que buscaba un juguete para su hijo. Fue idea suya. Oye, una pregunta, interrumpió en pleno papeleo. ¿Cómo sabe la gente que Batman tiene esta apariencia? Preguntó aquel cliente, como si se creyese más conocedor en la materia que él mismo, dependiente de uno de los almacenes más exitosos de la ciudad. ¿Por qué no podía verse como ese juguete? Capa azul, capucha azul, traje gris. ¿No era esa su apariencia?, preguntó. Según el doctor, no. Según él, su apariencia carecía de todo color. Lo había visto una vez, desde su oficina, patrullando frente a las gárgolas del edificio de enfrente. Era como... parecía salido de una película de terror alemana de esas, con sus alas ondeando como olas gigantescas y esos ojos blancos. El policía interrumpió el debate con una carcajada entrecortada, provocada por el atracón de rosquillas que tenía atascado en la boca. A decir verdad, el tal McGonagall todavía no había dicho palabra alguna. Solo se había limitado a escuchar y devorar su almuerzo, hasta que algo pareció llamar su atención en aquel testimonio. Hablaban del viejo Bats como si fuera un monstruo o un dibujo animado. En realidad, no es más que una persona de a pie, como él o como ellos. Bueno, según sus superiores, era un asesino prófugo de la justicia, y según algunos de sus compañeros era un robot, pero según él, era un tipo normal y tenía un disfraz muy original. Antes de que pudiera continuar con su testimonio, marchó a toda prisa hacia su coche patrulla, diciendo que acababa de recordar algo importante. Nada grave, solo una actualización sobre el caso de una señora y un perro muerto. Entre tanto papeleo matutino, no había tenido tiempo de avisar al departamento y claro, ahora con lo del debate se habían liado y... bueno, que lo excusen un momento. Y así, abriéndose paso entre clientela, McGonagall marchó hacia su coche. ¡Qué sujeto más estúpido!, pensó el dependiente. Con policías así de patosos, ¿quién necesita criminales? Era casi tan fastidioso como aquel pitido que llevaba acosándolos desde hace unos minutos. ¿De dónde provenía?, pensó. ¿De la calle? ¿Del edificio de arriba? Seguramente. Su tienda es perfecta. Más allá de aquellos payasos ruidosos y fastidiosos que venían a jorobar de vez en cuando, todo ahí era perfecto. La pistola estaba sobre la mesa. Pertenecía a su padre. Chip la encontró detrás de Gerardo, su chihuahua. Siempre la habían tenido allí, en caso de extrema necesidad. Podría decirse que, en su opinión, aquello era una situación de vida o muerte. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Lo había apostado todo con una peligrosa jugada y, ahora, su nuevo proyecto futuro, especializado en protagonizar polémicas de todo tipo, podría haberlo arruinado todo. Y es lo único que le queda, más allá de sus pastillas y los licores de primera calidad. Aquí tenía uno a su lado, una cosecha de no sé qué del 64.
Le hubiera gustado abrirlo junto a su padre en Nochevieja, pero... bueno, quizás podría hacerlo en otro sitio. Lo único que tiene que hacer es sujetar el arma, apuntarla en el sitio indicado y jalar el gatillo. No era difícil, ¿verdad? Incluso un tontorrón como él debería ser capaz de hacer algo tan fácil, aunque sea por una sola vez. Estuvo tan cerca. Solo necesitó 1 o 2 segundos, pero ni eso pudo hacer bien. Alguien le había golpeado con algo en las manos, arrojando el arma al suelo, y con ella cualquier fortaleza que quedase en su interior se derrumbó junto al objeto. Sujetándose sobre la gigantesca mesa redonda de su despacho, el Acertijo no sentía más que desprecio hacia aquella muestra de debilidad y patetismo. Quizás debería haberlo dejado ser, pensó. Si no se mata él solo, otro lo hará. Pero tenía que tranquilizarlo y compartirle un poco de afecto, aunque sus habilidades psicológicas fueran incapaces de permitirle semejante proeza. No, Chip seguía siendo un peón demasiado valioso. No podía ser sacrificado tan pronto. No muy lejos de allí, cerca de las ventanas, reposaba una baqueta bastante simpática. ¿Cuál es el colmo de un electricista?, preguntó. Para su sorpresa, Chip se sabía la respuesta de aquel acertijo: que su esposa se llame Luz y que sus hijos le sigan la corriente. No tiene desperdicio. Mamá y papá solían decirlo de vez en cuando. El acertijo lo sabía, claro, porque había estado estudiando múltiples expedientes de su familia para facilitar mucho más sus siguientes movimientos. Papá siempre decía que aquel proyecto de planta eléctrica sería su futuro, un último regalo antes de partir. Trató de sacarlo adelante muchas veces a lo largo de su vida, pero siempre había obstáculos. Alcaldes, deudas, competencia. Chip supone, y no sin razón, que aquello seguirá siendo lo que ha sido hasta ahora. Un sueño, destinado a ser sepultado y opacado por una aplastante realidad, enfocada en destruir y arruinar lo que queda del apellido Shrek. ¿Qué cosas?, pensó el detective. Cuando bebe, Chip puede sonar un poco más inteligente de lo que parece. Vamos, no tiene por qué ponerse así. Ellos dos no solo eran socios, eran amigos. ¿Lo eran?, dudó Chip. ¡Claro! Él había confiado en sus habilidades para encontrar a la asesina de su padre, y eso le ayudó a regresar al estrellato, uno mucho más jovial que cualquiera que haya tenido en el pasado. Ahora es tiempo de devolver el favor. ¿A qué se refiere con eso?, murmuró Chip. Pese a sus breves momentos de claridad mental, la bebida seguía afectando sus sentidos, por lo que el acertijo tuvo que hacerse de una paciencia imposible y explicarle, paso a paso, lo que harían. Salir del bache, ayudarse entre sí, ayudar a un amigo a perseguir su sueño. ¿Cómo?, lloriqueó el fortachón. Pues con unas cuantas llamadas y millones de dólares. ¿Quién podía detenerlos? Tienen la llave de la ciudad. Es como robarle una golosina a un bebé. En los días venideros, Gotham City fue asolada por una tormenta perfecta. Aquel gigantesco tablero de ajedrez percibió como un sinfín de peones, torres y caballeros hacían su jugada de un lado a otro,
y todos buscando un objetivo en particular. Como no, el primero en golpear la mesa fue el mejor detective del mundo, quien, junto a la ayuda de Empresas Shrek, construiría la planta eléctrica antes mencionada como tributo al fallecido Max Shrek, en un intento de reorganizar y reconstruir la gran ciudad de Gotham desde cero. Al principio, no muchos comprendieron a qué se refería, pero la cosa cambió cuando Action News lanzó exclusivas como Gordon fuera, un nuevo orden al acecho, o Bat recompensa por la caída del murciélago. Fue entonces cuando las influencias del Acertijo se expandieron como dinamita. Las calles, según notaron muchos, volvían a estar un poco más seguras, pero no menos estrafalarias. Los Jokers, cuyo número aumentaba con el pasar de los días, siempre se veían las caras con el comisario Bullock y sus hombres, ocupados tanto en repelerlos a ellos como al mismísimo Batman, ya sea con ayuda de unas esposas o unos cuantos disparos. Todo pretendiente a Batman o Joker que veían era repelido y combatido como un mal vicio, lo que solía dejar un reguero de sangrientas consecuencias que no dejó indiferente a nadie. Summer Grayson y sus debates televisivos se habían vuelto, quizás, mucho más intensos que antes, protagonizando peleas diarias en la televisión con Batman o el Acertijo como foco principal. ¿Quién debía irse?, decían unos. ¿Quién tenía razón?, decían otros. ¿Qué otra solución hay? Batman, más perseguido y acechado que nunca, trataba de dar con una respuesta también. Sin la ayuda de su Batmóvil, sus patrullas eran mucho más pausadas y estratégicas, tratando de dar la mano en las secciones más necesitadas de Gotham, como continuar sus investigaciones en torno al ventríloco o el Acertijo. Pero, con tanto policía en tierra, mar y aire, aquella tarea se había convertido en un desafío titánico que, en ocasiones, dudaba de ser capaz de superar. Y lo que es peor, a veces, en ciertos sitios, podía ver al Acertijo, ya sea en el interior de Empresas Shrek disfrutando de una copa, en el tejado de la jefatura de policía demoliendo la Bat-señal, o en los alrededores de la planta eléctrica de Chip Shrek. Podía verlo, rodeado de celebridades y oficiales, con ayuda de sus batprismáticos. Y le sonreía, le saludaba. Ambos podían ver cómo varios de los invitados eran rodeados por los joviales secuaces del detective, ignorados a vista de los peces gordos. ¿Qué daño podría hacerles un niño que corretea donde no le llaman? Para cuando se percatan de que su dinero y objetos preciados han desaparecido, ya es demasiado tarde. Todo aquello termina en diferentes manos. A veces caen en las zarpas de Selina Kyle, quien, junto a su nuevo socio, tratan de sobrevivir como pueden y expandir su repertorio de artilugios y habilidades para mejorar su situación, construyendo nuevas armas, tejiendo nuevos ropajes, personalizando bicicletas, etc. A veces, las ganancias caían en las garras del Acertijo, que las utilizaba como donaciones desinteresadas para la contratación de nueva mano de obra, ya sea para aquella enorme edificación o para otras cosas que no tenía tiempo de compartir con su querido socio. ¿Qué más da?, esquivaba el detective. Deberían estar bebiendo, deberían estar bailando. Y eso hacía el detective, erróneamente, todos los días. Y junto a sus pasos, más titulares exorbitantes. Empresas Shrek aumenta su valor un 150%. El mejor detective del mundo nominado al Premio Nobel de la Paz. Batman desaparecido.
¿Es este el fin del Caballero Oscuro? Y así, una y otra vez, cada día avanzando más rápido que el anterior, con la planta eléctrica más cerca de terminarse. Y tanto Chip como el Acertijo no podían estar más felices. Sobre todo este último, quien, pese a sus secuelas psicológicas, iba recuperando la chispa cada vez más. Gracias a su intelecto e influencias, Gotham City estaba sufriendo un lavado de cara que lo beneficiaría para siempre. No más Batman, no más Jokers. Solo acertijos y enigmas por doquier, para él y para todos. Pero no debería cantar victoria tan pronto, no cuando quedan cabos sueltos. Por una parte, podía verse cómo la influencia de ese tal Dos Caras se esparcía por toda Burnside, igual de reconfortante que una chimenea y tan peligrosa como un incendio. Con el volado de su moneda, el vigilante barría las calles recurriendo al uso de la violencia o la misericordia, atacando a los traficantes circenses que vendían fiebre a los niños o acudiendo a los desválidos para repartir las ganancias de los criminales, siempre y cuando el azar estuviera de su parte. A veces no lo estaba, y utilizaba el dinero para ampliar sus fuerzas justicieras o atender las necesidades de la doctora Tompkins, su consejera y prisionera. Si bien su influencia se esparcía como un virus, sus victorias eran breves y desordenadas. Seguía sin dar con el titiritero o el payaso. ¿Cuál sería su escondite? ¿Y qué estarían planeando? Aquellas preguntas no parecían importar en Gotham, y mucho menos importaba quién las estaba generando. No, los ciudadanos tenían cosas mucho más importantes que hacer, como el presenciar la inauguración de la planta Shrek Energy S.A., ya terminada. Parecía tan modesta y simplista como la maqueta original, y si bien la ceremonia estuvo rodeada de aplausos, tijeras, lazos verdes y abrazos, el Acertijo se mostró algo más reservado de lo habitual, como aquel que trata de aguantarse la risa al contar un chiste ingenioso, o aquel que evita a un grupo específico de personas, estén disfrazadas de murciélago o no. Tenía sus motivos. Sabía que, por ejemplo, una mitad de los obreros había sido sobornado para modificar ciertos pasajes de corriente y estructuras del edificio. Sabía, también, que aquella fábrica había sido construida a las afueras de Gotham, no muy lejos de Burnside, o, mejor dicho, no muy lejos de aquella grieta turbulenta y profunda que conocía como casa. Lo demás eran simples sumas. ¿Qué es lo que pasa cuando enlazas un cabre con otro cabre? ¿Qué es lo que pasa cuando el mentiroso consigue engañar al mentiroso? Que ríe de último, en la comodidad de su fortaleza, a la pálida luz de la luna. Aquella maqueta a tamaño real no era más que eso, una maqueta. Ahora, su hogar se abastecía de toda la energía que iba a parar allí, y nadie podía saberlo. Rodeado de un centenar de pantallas televisivas, el Acertijo había explotado en carcajadas, dando vueltas y vueltas en su silla giratoria, saboreando el néctar de una victoria inminente. Para él, aquello era el mejor regalo de Navidad que podría tener, y era solo el principio. Ni siquiera Batman podía estar al corriente de la situación. Si él no podía, mucho menos los habitantes de esa agridulce cafetería de carretera, atrapada en los años 60. Desde luego, a sus trabajadores no les podía importar menos.
Bastante tenían ya tratando de cobrar el salario mínimo para pagar su alquiler. Bastante tenía también, por ejemplo, aquella clienta de por ahí. No hace mucho participó en la masacre que tuvo lugar en la mansión Wayne. No debería estar allí, y mucho menos sola. Nadie podía reconocerla sin el maquillaje, eso estaba claro. Aún así, desde la muerte de su hermana gemela, aquella actriz no había sido la misma. Oh, claro que era actriz. Ambas lo eran. Aún recordaba los viejos días de gloria en el teatro, los aplausos, la fama, el cómo tuvieron que prescindir de todo eso para poder pagar las facturas más rápido, el cómo el trabajar en fiestas de cumpleaños no fue suficiente. Creyeron que con Partiman, un ferviente admirador de su trabajo, las cosas serían más fáciles. Él les había prometido dinero y, a cambio, ellas le ofrecieron sus servicios artísticos. Pero ahora, una camarera de avanzada edad le repitió por sexta vez qué clase de café deseaba tomar, pero la chica muda seguía sin dar señales de vida. Desde que se sentó allí, no había dejado de mirar un collar prateado, con una foto en su interior. Debe ser cosa de la fiebre, pensó la anciana. No le pagan lo suficiente para pelearse con una drogata. En su lugar, decidió ignorarla y visitar aquella mesa de por allí, ocupada por James Gordon. Aceptaría cualquier cosa, pues dijo que no estaría allí por mucho tiempo. En realidad, estaba esperando a alguien. Hace poco, en el patio de su casa, había encontrado una nota. Sabía de quién era, pero dudaba que fuera a cumplir su palabra. Jamás había visto a su amigo a plena luz del día. La sola idea le provocaba la risa tonta. Pero, a la hora señalada, en el momento indicado, su voz le ordenó que no se diese la vuelta. Había venido. Estaba en aquel asiento, detrás suyo. Podía ver por el reflejo de las ventanas que Batman llevaba otro tipo de atuendo, asemejándolo a un vagabundo, ayudándolo a pasar desapercibido ante el acertijo y sus hombres. Sí, podía ver que las cosas habían cambiado desde sus merecidas vacaciones, pensó Gordon. Ahora, esa era la nueva normalidad, la forma de contactarse el uno al otro sin levantar sospechas. No era cómodo, pero era lo único que tenían. Hablaron y hablaron. Seguían sin tener novedades. No sobre el acertijo o Wesker, uno más protegido que el presidente y el otro escondiéndose como una rata, como ellos. Pero estaba el asunto de Dos Caras en Burnside. Aquel distrito estaba fuera de la jurisdicción de todos, y por ello sería el mejor sitio para actuar, por un tiempo al menos. Gordon había hecho sus deberes. Averiguó que el sector norte y oeste habían quedado más limpios que el culo de un bebé. Por su parte, Batman estudió los avistamientos de Dos Caras. Vio que los métodos de Harvey eran impredecibles, al azar, pero existía un patrón. Siempre atacaba 2 lugares por día, tarde y noche. Era cuestión de tiempo el dar con él, en algún momento. Sí, convino Gordon, y también cuestión de fantasía. ¿Por qué cree que Harvey es ese tal Dos Caras? Gordon y sus... La jefatura estaba segura de que no podía haber sobrevivido al incendio. Batman contraatacó, afirmando que no se encontró su cuerpo. No era más que una corazonada, pero... Se hizo el silencio. ¿Ambos querían que Harvey Dent fuera el causante de aquellos crímenes? La pregunta permaneció en sus mentes hasta que llegó el café. Suponiendo que Harvey sea el misterioso justiciero de Burnside, o asesino,
como corrigió Batman, tanto uno como el otro buscan el mismo objetivo. Sí, cada uno posee métodos poco ortodoxos, pero efectivos, ¿no? No es lo mismo, dijo Batman. Gordon sabe que aquello es una mentira, así como sabe que lidiar con Harvey, el supuesto culpable, no será para nada sencillo. El ex comisario está en medio de una encrucijada. Sin su placa no puede hacer mucho, y a eso se debe sumar el hecho de que, técnicamente hablando, son familia, o casi familia. Ningún inocente ha muerto, y algunos hablan bien de ese tal Dos Caras. ¿Por qué no debería apoyarlo también del mismo modo que apoya a Batman? Porque Harvey es inestable y necesita ayuda, respondió este último. ¿Y él no? ¿Contraatacó Gordon? ¿Qué trata de insinuar?, espetó Batman. ¿Que deberían hacer la vista gorda y permitir que Dos Caras siga acampando a sus anchas? Funcionó tan bien con Wesker. El murciélago lamentó haber tocado esa tecla. Ambos estaban a la defensiva, inseguros del uno del otro. Arrepentido, trató de reformular su opinión. Si Harvey, o Dos Caras, consigue apoderarse de Burnside, ¿cuánto tiempo pasará hasta que quiera apoderarse de Gotham? ¿Qué pasará cuando alguien no esté de acuerdo con sus métodos y trate de oponerse a él? Aquello era tan... Gordon no sabía cómo reaccionar. Hablaba de Harvey como si fuera un monstruo más del montón. Puede que ya lo sea, puntualizó el murciélago, lo que resultó bastante ofensivo, según su acompañante. Se nota que Batman no lo conoce y que también está asustado. ¿En qué sentido?, interrogó el tenso vigilante. En el sentido más primigenio, respondió el exoficial. ¿Y si tiene miedo de ser reemplazado? De que ya no sea útil para la sociedad. No está diciendo que debería salir ahí afuera y matar al Acertijo o a Wesker con sus propias manos para sentirse realizado, pero fingir que es una mejor persona que Dent no hace justicia a su forma de actuar en el pasado. Porque, sí, sabe que lo de la princesa de hierro no fue cosa suya, sino de Cobblepot. Pero él no habrá tenido nada que ver con su desaparición. ¿O sí? En vez de esperar una respuesta, Gordon se levantó, preparado para marcharse. Batman tiene que pensar como un humano por una vez. Nada es blanco-negro. Pensó que alguien como él ya lo sabría a estas alturas. Hasta entonces, Batman pudo digerir muchas cosas. Comprendía el sarcasmo cínico de Alfred y asimilaba las críticas destructivas de la prensa. Pero jamás habría pensado que Gordon pudiera, o que Dos Caras, o Harvey... Miró su café, agitado, inestable, tan negro como su uniforme, o como su pasado, presente y futuro. Sus acciones decían más que sus palabras, y gracias al rechazo de un aliado, comprendió que había olvidado algo muy importante. Su promesa. ¿Por qué Batman es Batman?, pensó. ¿Qué hace que Batman sea Batman? ¿Recuerda por qué se puso el traje? Recuerda su primera noche. Recuerda encontrar al asesino de sus padres y tomarse la justicia por su mano. ¿Qué ocurrió después? La gente celebró su victoria. Napier pagó por sus crímenes y sus padres fueron vengados. ¿Por qué entonces seguía castigándose a sí mismo? Puede que todo este tiempo haya estado equivocado. Su trabajo, su círculo vicioso, Batman, o lo que fue hasta ahora, carecía de lógica.
¿Y si, después de todo, Batman era su peor enemigo? El atormentado huérfano se cuestionó a sí mismo por tanto tiempo que ni siquiera vio marcharse a Gordon. Estaba claro que no llegarían a ninguna parte. Ya se les ocurriría algo. A ellos o al Acertijo. Era cuestión de tiempo que uno de ellos diese con dos caras. El asunto es, ¿quién llegará primero a la meta? No solo estaba en juego el imperio de un criminal, sino también la vida de un amigo. Debían recordarlo y actuar pronto. Ojalá fueran tan rápidos como el ciudadano de a pie. Mientras unos debatían cómo proceder con dos caras, otros ya deambulaban por las calles con caóticas intenciones, gritándose y pegándose los unos a los otros. Si unos apoyaban al murciélago, otros rendían tributo al mejor detective del mundo. Si unos criticaban a ambos íconos en favor de dos caras, otros los repudiaban junto a los demás. Tanta anarquía desperdigada por Gotham y Burnside no tardó en llamar la atención de Action News, que tomó nota de innumerables peleas, protestas, grafitis y declaraciones que, más allá de mejorar la situación, lo empeoraban. ¿En qué se estaba convirtiendo esa maldita ciudad? Scarface, desde la comodidad de su lujoso penthouse, había perdido el apetito. Su ayudante, Wesker, no dudó en aprovechar la oportunidad para alimentarse un poco. Quizás ese era el banquete del cual se refirió Batman. Si él no lo quemaba todo hasta los cimientos, lo harían esas hormigas insignificantes. Tenía gracia, la verdad, pero cualquier signo de diversión no tardó en esfumarse cuando Catwoman apagó el televisor, rondando los alrededores con una gracia sensual. Su nuevo traje brillaba frente a los fogonazos de la chimenea, aunque llamarlo nuevo no sería adecuado. Lo que un día fuese un traje de una pieza, ahora eran harapos que, a duras penas, podían mantenerse unidos entre sí. Las partes desaparecidas de látex negro habían sido reemplazadas por prendas de color púrpura, y su capucha ya no era capaz de camuflar su desenmarañada melena rubia, lo que, junto a todo lo demás, reflejaba su nuevo estatus como animal callejero. Poco o nada le importaban a Catwoman las miradas de incredulidad u obscenidad por parte de esos... ¿Qué se suponía que eran esos dos?, pensó ella. Decían ser los jefes de la ciudad, o por lo menos uno de ellos así lo afirmaba, pero parecían un matrimonio cualquiera, con quienes ya había charlado, planeado y comido. Trató de buscar algo de valor que llamase su atención, pero el hijo bastardo de Pinocho le dijo que dejase de ronronear por su alfombra. No iba a tolerar más distracciones, amenazó el tigre. En ese caso, puede pegarle unos cuantos tiros allí mismo y despedirse del único pasaporte que le ayudará a sobrevivir en esos tiempos difíciles. ¿Y por qué no?, dudó Scarface. Los Jokers siguen trabajando para él. Y es verdad, concedió la gata. Son sus niños de los recados, sí, pero ninguno sabe dónde reside el corazón del acertijo, el cual piensan encontrar, robar y aplastar entre sus manos. Claro, ella tampoco lo sabe, pero tiene muchos más contactos que esos idiotas. ¡Qué mujer tan malhablada!, tartamudeó Wesker. Y su jefe expresó una opinión parecida. Si no estuviera como una cabra, se plantearía el acercarse un poco más y susurrarle algunas cositas en el oído. ¡Era una locura!, tembló el obeso. El señor Scarface tiene que recordar lo que le hizo al señor Shrek. Mamá siempre decía que mujeres como ella no les convenían. ¿Y qué más da lo que piense esa inútil?, gritó el muñeco.
Lleva muerta como 20 años. Y si siguen tentando la suerte, no tardarán en acompañarla, amenazó la felina. Se cree muy lista, esta hija de... Por una vez, Scarface decidió guardar su honestidad y proceder con sus negocios. Vale, tienen un plan, y lo ejecutarán esa misma noche. Y si todo sale bien, ella podrá recuperar sus 9 vidas, cramar su venganza y... ¿Cuál era la otra condición que quería? No muy lejos de allí, en el pasillo, unos pasos elegantes y ligeros se acercaban al punto de reunión. Los zapatos, anticuados pero refinados, frenaron en seco frente a un espejo, donde Partiman procedió a contemplarse y arreglarse el peinado. Desde su bombazo de fin de año, las cosas habían mejorado en más de un sentido. Ahora podía rendir tributo a su ídolo como corresponde. Ahora ya no necesitaba ahorrar en maquillaje. Tiene a los mejores sastres en la palma de su mano, además de la marca de maquillaje número 1 del mercado. Por fin la suerte empezaba a sonreírle, y éste le devolvía el gesto de vuelta, con ayuda de su fino y resaltante bigote y su filosa dentadura metálica. Para asegurarse de que todo estaba en orden, se limitó a abrir la puerta del penthouse e introducirse a sí mismo ante su jefe, quien vociferaba contra la paciente figura de una singular y llamativa mujer gato. La palabra del títere era final. No compartiría el 60% de la ciudad con ella, máximo un 10%, su rincón en Burnside. Toma ese estercolero o lo deja. Para ser un trozo de madera, tiene más emociones que muchos hombres que ha conocido a lo largo de su vida, insinuó la dominatrix. Debería aprender a relajarse. Le estaba tomando el pelo. Con ese último porcentaje será más que suficiente para mantenerse en sus 4 patas. Bruce no es que esté muy interesada en el dinero de todas formas. Esta última condición es algo más secundario. ¿De qué se trata todo esto entonces?, preguntó una tercera voz. Partiman asomó su delgada nariz en una conversación que no le concernía, tratando de llamar la atención de esa impresionante, esa despampanante. De su boca emergieron muchas insinuaciones, y ninguna digna de mención o respeto. Para cesar esa ridícula declaración, Catwoman podría haber ido directa al grano. Decir que su máxima prioridad es vengarse del Acertijo, el hombre que arruinó su vida. Por desgracia, no se le daba muy bien el socializar con las personas, así que optó por un enfoque mucho más íntimo. Un golpe de látigo en toda la cara fue más que suficiente, derribando de paso el costoso refrigerio que Scarface había preparado para su cena, horrorizándolo. Era una botella de $900, farfulló. Qué pena más grande, musitó la maliciosa mujer. En fin, ¿cuándo empieza la fiesta? El plan, según Scarface, era sencillo. El orfanato Arkham era una de las joyas tóxicas de la corona gotamita, una de las verrugas más prominentes de la ciudad. Albergó a muchos huérfanos, sí, pero también toda clase de polémicas y barbaridades que, con el tiempo, causaron el cierre definitivo del precinto. Trató de reconstruirse muchas veces en el futuro, pero jamás se llegó a nada.
Los plebeyos creen que ese edificio, a medio de ruir, está embrujado y esas cosas, lo que significa que nadie se ha acercado a él desde hace décadas, incluyendo al Acertijo. Bueno, eso sin contar a cierto número de oficiales que suelen merodear el terreno de vez en cuando, para asegurarse de que ese patrimonio nacional sigue limpio. Volviendo con ese detective de 3 al cuarto, no hay rastros de su verdadera identidad por ninguna parte, lo que significa que, o bien, sus contactos le están mintiendo, lo cual es improbable, o es un extraterrestre, o que es un huérfano y fue criado allí en algún punto de su vida. El por qué alguien de su reputación querría mantener todo aquello bajo tierra es un detalle que ninguno de ellos puede o debe ignorar, así que deberán organizarse, planear una táctica de búsqueda y extracción y resolver ese enigma cuanto antes. Con ayuda de Catwoman y sus contactos en Burnside, conseguirán planos e información importante del edificio, mientras que Partiman y los suyos ejercerán como mano de obra para repeler cualquier distracción posible, ya sea de parte de la policía o el murciélago. Una vez encuentren los papeles, los traerán a su despacho, los analizarán y verán qué pueden hacer con ellos para arruinar su reputación y, con algo de suerte, rematarlo como un perro. Todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa si en esos papeles no hay nada importante?, preguntó el payaso. Era una pregunta que, muy en el fondo, preocupaba a la felina. Aquel expediente era su único as bajo la manga, su jugada maestra para ganarlo o perderlo todo. Debería aprender a relajarse, atacó el muñeco gánster. Si un hombre tan narcisista como el Acertijo no alardea de su vida privada en público, es porque hay gato encerrado. Sin ofender. Con ese viejo fuera del mapa, podrá finiquitar a Shrek y cada uno sacará una buena tajada de todo esto. Sí, matarían 2 pájaros de un tiro, zanjó la gata. Era un buen plan, y cada uno lo creía por motivos distintos, pero debían darse prisa. La marea ciudadana estaba en su contra, y el éxito del atraco dependía de muchos factores. Entre ellos, la disponibilidad de los contactos de Catwoman, puntos clave para el procedimiento de su plan maestro, de los cuales Scarelli demandaba más información. Antes de poder obtener una respuesta, tanto él como Partiman notaron que la mujer gato se había marchado por una de las ventanas. Y encima, sin cerrarla, con el frío que hace. Selina no era tonta. Si iba hacia ese mafioso y le revelaba que su red de contactos estaba conformada por un solo niño, habría salido de su despacho con 3 o 5 vidas menos. La buena noticia era que ese chaval era muy inteligente, pero la mala noticia es que también era muy irresponsable. De salto en salto, a través de los tejados de Gotham, Catwoman pensó en él. Cómo se habían cuidado el uno del otro, sin pedir nada a cambio, como 2 gatos callejeros que se mantienen unidos para cazar al ratón a toda costa. Una unión para nada normal, teniendo en cuenta que ella es una exayudante de secretaria dada por muerta, y él, pues, no estaba tan segura. ¿Quién era en realidad ese niño? El chico de mechón blanco no tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la propuesta de negocios de Selina y lo que tenía frente a sus ojos. Había corrido la voz, desde hace tiempo, que el Batmóvil se había estrellado en algún sitio de Gotham. Por alguna razón, ni la pasma ni la grúa lo sacaron de las calles por temor a una represalia de algún tipo. Eso ocasionó que múltiples curiosos lo rodeasen cada cierto tiempo y que otros pocos empezasen a desmantelarlo como pudiesen.
poco a poco. Un cachivache como ese debía valer mucho dinero. Para cuando llegó ya no quedaba gran cosa, pero estaba seguro de que una rueda de esas debía costar una suma lo suficientemente alta para cubrir gastos alimenticios por unos meses. La señora Kyle, desde luego, se lo agradecería, aunque llegase un poco tarde a casa. Unos cuantos giros de tuerca más y... ¿necesitaba algo de ayuda? Claro que no. Él era capaz de hacerlo solo. Estaba acostumbrado a esas cosas. Pero aquello no fue obra de su imaginación o de un tercero. Bueno, sí, vino de un tercero. Una especie de vagabundo. No tuvo que verlo disfrazado para saber con quién estaba tratando. Pensó en correr, pero ¿serviría de algo? ¿Cómo lo había encontrado?, pensó. ¿Por qué ahora? Hablando con honestidad, el encapotado trató de tranquilizar al chaval, explicándole, no, prometiéndole que no le haría nada. Solo estaba dando un paseo. Es más, solo había venido por una cosa. Dirigiéndose al trastero, Batman explicó que ya estaba al tanto de esa clase de trabajitos, de que muchos habían tratado de vender partes de su vehículo al mejor postor. Solía dejarse caer por ahí, de vez en cuando, para ver cómo algunos intentaban extraer una ventanilla o el volante. Le alegraba un poco la noche porque, en realidad, algunas de las piezas de su coche no dejaban de ser piezas normales y corrientes, algo modificadas, pero nada del otro mundo en realidad. Vamos, que con una rueda de esas no sacaría ni $100. Quizás 50, como mucho. Si quería matarlo, que lo hiciese de una vez, atacó el crío. Su buen rollo le ponía de los nervios. Era como ver a un extraterrestre tratando de imitar a un ser humano. Si quiere su rueda, se la devolverá, pero que lo deje ir. Mientras había el trastero, Batman pensó en la declaración del chaval. ¿Debería dejarlo ir? No es como si pudiera arrestarlo o golpearlo, y menos ahora que su relación con el departamento de policía había entrado en hibernación. ¿Por qué estaba hablando con él? ¿Tan tocado estaba desde lo de Gordon? Mientras terminaba de colocarse el traje, oculto entre las sombras de un callejón y preparado para patrullar otra noche más, Batman optó por la única pregunta inteligente. ¿Cómo se llamaba? Podía confiar en él. No lo mataría. Todavía. Los absurdos y bizarros intentos de socialización por su parte habían enmudecido al chico, que ya sostenía la rueda del Batmóvil más como un escudo que como un diamante valioso. ¿Debería responder esa pregunta?, pensó. ¿Puede hacerlo? Aún recordaba la reacción de la señora Kyle cuando se lo contó. Le dijo que nadie podía tener 3 nombres. Pero él sí, más que nada porque ya no recordaba cuál de ellos era el real, después de tantos trabajos hechos para su jefe desde que tiene uso de razón. Empezó diciendo que algunos lo llaman Dick, y otros llegaron a conocerlo como Tim, pero él puede llamarlo Jason. Es el más rudo de los 3, o eso cree. Creyó que esa respuesta pondría fin a la conversación, con Batman marchándose a perseguir a otro inocente o algo parecido. En lugar de eso, le preguntó dónde vivía. Ahora, ¿qué le diría?